Hoy, ¿cómo están? Bienvenidos a Cultura Podcast. Qué bueno encontrarnos acá, la semana número 7 de podcast, ¿no? Wow. Y estamos sorprendidos, amor, de lo que se va generando, lo que vamos charlando. La verdad que no esperábamos disfrutarlo tanto también. Sí, pasó muy rápido y, como dijiste, estamos disfrutando. Es una alegría para nosotros hacerlo y nos encanta que ustedes también nos acompañen, nos escriben ahí en los mensajes de dónde son, y cuando está en vivo están todos ahí conversando, charlando. La verdad que nos reemociona. Sí, así que, mira, el otro día, por ejemplo, unos pastores amigos de Puerto Madryn nos dijeron que veían el podcast, que Puerto Madryn es el sur de Argentina. Luego vimos un comentario de Chaco, que es el norte. Luego también otro comentario de Guatemala, otro de Costa Rica. Y como dijo Gaby, comentanos ahí de dónde sos, de dónde lo estás viendo, porque se va formando como una comunidad así un poco espontánea de los que ven Cultura Podcast. Y por ahí, bueno, vamos conectando ahí un poquito entre todos. Sí, también algo que no decimos, pero está bueno que hagas, es que pongas like en este video y que lo compartas con alguien que, no sé, quizás necesite escucharlo, o quizás tuviera una conversación un día y justo era sobre este tema. Envíaselo y creo que va a ser de mucha edificación. Y eso de las conversaciones que dijiste está bueno, amor, porque justamente el podcast nació con ese objetivo. ¿Cómo es que nació Cultura Podcast? Es que vimos una necesidad en nuestra iglesia local. O sea, en un año crecieron un montón los grupos de discipulado dentro de los jóvenes, grupos pequeños, células, como le quieras llamar. Y es como que los líderes están, bueno, tengo un montón de chicos, ¿qué hago con esta cantidad de chicos que están? No tenemos tantos líderes para cubrir todo. Dijimos, bueno, vamos a dar un recurso en la semana para que ayude al líder a discipular. ¿No? Tengo un problema, no sé, con esperar en Dios. ¿Viste el capítulo pasado? Mira esto y después charlamos. Y eso ayuda. Entonces, en tus conversaciones, lo que vas conversando, también incluí lo que Dios nos va hablando, porque si hay algo que nos gusta en este podcast es hablar de la palabra de Dios. Sí, y justamente el tema de hoy es sobre la palabra de Dios. Sí, el título es Cultura Bíblica. O sea, tener una cultura, una manera de vivir que esté de acuerdo con la Biblia, un amor por la palabra. Claro, porque como cristianos, ¿qué más sería tan importante como la palabra de Dios? ¿Qué es tan importante como la palabra? Porque es a través de ella que conocemos a Dios, ¿no? Dios ama su palabra. Y si lo amamos a Él, vamos a valorar lo que tenemos hoy, que es la palabra, la Biblia. Vamos a leerle, vamos a profundizar para conocer realmente a Dios, ¿no? David, un hombre que fue según el corazón de Dios, como dice la palabra, él escribió un salmo entero sobre la ley del Señor, sobre meditar en la palabra, ¿no? Que es el Salmo 119, ¿no? Que es el mayor capítulo de la Biblia. De la Biblia se refiere a ella misma. Exacto, tremendo, ¿no? Porque David valoraba eso, y por eso era un hombre según el corazón de Dios. Y David escribió ese libro cuando todavía existía solamente el Pentateuco. Y hoy conocemos la Biblia como un libro que tiene muchos libros, ¿no? Que después de eso vinieron los profetas, Jesús mismo, que trajo la revelación de lo que todo lo que fue escrito en el Viejo Testamento, también las cartas a las iglesias, entre tantos otros. Así que tenemos un contenido tan completo, ¿no? Como un manual realmente de vida donde podemos guiarnos, ¿no? Y si no amamos a la palabra de Dios, no vamos a involucrarnos con Dios de la forma apropiada. La disposición, la frecuencia, la intensidad de involucrarte con su palabra va a revelar si vos realmente estás valorando a Dios y a su palabra. Sí, justamente eso de disposición, ¿no? Bueno, ¿con qué ganas entras a leerla? Frecuencia, cuántos días por semana, intensidad, ¿estás realmente metido en lo que estás leyendo? Son cosas importantes a la hora de relacionarnos con su palabra. Y tal vez te preguntes, che, mirá, soy cristiano, tal vez hace poco o hace mucho, pero este amor por la palabra del que están hablando, ¿tiene que surgir así como espontáneamente? ¿Es como un amor que me nace o yo lo tengo que buscar? Y es una buena pregunta porque si diríamos de manera tal vez hasta un poco
exagerada, no, es algo que surge de manera natural, empezás a amar su ley y su verdad, y no es la historia de todos. Y eso haría sentir mal a algunas personas que no deberían por qué sentirse mal. El amor por la palabra es algo que va creciendo en cuanto vos más buscas, cuanto más intencional sos en posicionarte en ese momento. Porque hay veces que la verdad no entendemos lo que estamos leyendo, y eso pasa, porque hay algo importante a la hora de leer la Biblia, que por eso no es un libro que se lee una vez sola y ya está. Es un libro que se lee constantemente, porque cuanto vos más lo lees, vas conectando las diferentes historias. Hoy yo tengo una comprensión y una conexión de historias que hace 5 años no tenía. Y es por haber leído una y otra vez y empezar a conectar cada una de las promesas de Dios escritas alrededor de tantos años. De hecho, la Biblia es el único libro que tiene un montón de escritores distintos, en un montón de momentos distintos de la historia, y que todo está interrelacionado, todo está interconectado. Es una locura, hay promesas cruzadas a través de años, miles de años de historia en un mismo libro. Es un libro sobrenatural, pero obviamente a veces no lo vas a entender al principio de una. Claro. Te va a llevar tiempo. O por ahí estás leyendo Levítico y decís, uy, todas las leyes de Levítico estoy leyendo, no logro entender, no me logra motivar, esto me está cansando un poco. Bueno, esto no es algo espontáneo, sino que tenés que ser intencional. Claro, como un ejercicio, es una disciplina, ¿no? Como decimos las disciplinas espirituales, leer la palabra de Dios es una disciplina, hacer tu devocional es una disciplina. ¿Y qué requiere? Requiere un esfuerzo, porque ni siempre tienes ganas, ni siempre estás con ganas de sentarte. Además, con todas las actividades que uno tiene, el trabajo, facultad, aún mismo la iglesia y tantas otras, familia, son muchas actividades que a veces nos hacen perder el momento de sentarnos para leer la palabra. Pero eso debe estar por encima de todo eso, porque la palabra de Dios es lo que nos da la base, el fundamento para hacer las demás cosas. Y es como ir al gimnasio. Ni siempre tienes ganas, ni siempre querés, pero lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que es algo bueno para vos y te hace bien. Y ni siempre vas a estar constante. Hay días que, no sé, una semana que no vas porque estuviste cansado, pasaste por algunas situaciones. Si te pasó eso con la lectura de la palabra, no te rindas, volvé a empezar, lee de nuevo, porque eso es una construcción de a poquito, hasta que llega un momento donde el día que no lees la palabra, sentís como que falta algo, yo necesito, yo tengo hambre, yo quiero leer más. Y eso se construye con el tiempo. Pero mismo cuando llegas en ese momento donde ya estás en una rutina, ¿no? de lectura de la palabra, de devocional, aún así requiere una disciplina, ¿no? Totalmente. Por eso hoy queremos compartirte, para que esta disciplina crezca en vos y generes una cultura bíblica, 2 puntos bien claros respecto a la palabra de Dios, esta cultura bíblica que debemos tener. El primero es, tenés que valorar la Biblia, tenés que valorarla. Mirá, Jesús enseñó, donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Mateo 6:21. Claro. Y la verdad es que quien no valora, no busca. Si vos no valorás lo que la Biblia dice, lo que la Biblia es, no lo vas a buscar. Todo tiene que ver con la percepción de valor. Claro, porque el tesoro en este pasaje que leíste no se trata de algo literal, sino eso que dijiste, el valor que das. Lo que tiene valor para vos es donde está tu corazón. Y cuando das valor a algo, entonces te dedicas a buscarlo. Si no valoras algo, no vas detrás de eso. Si queremos tener una cultura de relación con la palabra de Dios, debemos entender su importancia. Sí, y el valor que le atribuís a la palabra de Dios es directamente proporcional al valor que le das al mismo Dios. Voy a repetir eso. El valor que en tu vida tiene la palabra de Dios es igual al valor que Dios tiene en tu vida. No hay manera, porque el método que Él dejó para que los conozcamos, la profecía más segura, es la Biblia. Es su ley. Entonces necesitamos leerlo. Si amamos a Dios, leemos su libro. Y no puede ser una obligación
pesada del día a día, uy, otra vez lo tengo que hacer. No, no. Una cultura de pasión, una cultura de disciplina tiene que ser fomentada en nuestra generación. Y surgen estas cosas, no, pero bueno, yo trabajo tanto, estudio tanto, que no tengo tiempo para leer la Biblia. Mentira, no te falta tiempo, te falta sentido de importancia. Te falta sentido de que realmente valorás lo que la Biblia es, porque tu corazón va en dirección de lo que es importante. Cuando más a una persona te enamorás de alguien, haces de todo para ver a esa persona. Vas, dormís menos, es un esfuerzo, viajás, esto, el otro. Lo mismo pasa con la Biblia. Cuando realmente valorás lo que Dios tiene para hablarte, sacrificarás otros momentos en pos de tener su verdad en tu corazón. Y eso que dijiste de sacrificar otros momentos, ¿no? El reino de Dios tiene una moneda de cambio. Claro. No te sorprendas cuando decimos eso. Claramente no se trata de dinero. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando Jesús dice, compren de mí, Él está diciendo eso porque no está hablando de una transacción natural, no de pagar con plata para tener algo de Jesús. No, pero está diciendo que para recibir algo es necesario que entreguemos algo. No tiene que ver con merecimiento, sino con una interacción. Nuestra transacción en el mundo espiritual no tiene que ver entonces con dinero, como ya te dije, sino con interés, dar valor, con estar con hambre de recibir algo, desear algo de parte de Dios. Y Isaías 55:1 dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. O sea, como ves que no tiene que ver con dinero, sino que es los que tengan sed, los que tienen hambre, los que tienen deseo de encontrar a Dios. Sí. Y tal vez te acordás o no de la historia de Jacob y Esaú. Pero básicamente Esaú era el hermano mayor de Jacob, era el primogénito de su familia, y en aquella cultura de esa época el primogénito tenía beneficios, tenía una primogenitura, tenía cosas que se le daban por ser el mayor. Derechos. Y claro, derechos, un montón de cosas. Y Esaú vendió esa primogenitura simplemente por un plato de lentejas que Jacob le cocinó. O sea, básicamente no valoró lo que tenía. Y Dios permitió esta transacción, Dios permitió que la ley que Él estableció en aquella época se maneje de forma distinta y sea ese cambio, esa moneda de cambio que dijiste. ¿Por qué? Porque Esaú despreció lo que tenía. Cuando yo valoro o cuando yo no valoro, o sea, mi valorización va a generar un intercambio con el Señor. Cuando hay hambre en mí, cuando hay deseo, cuando valoro su palabra, realmente voy a obtener los beneficios de la misma a cambio. O sea, el valor que le atribuyo a la Biblia es el valor que le atribuyo a Dios en mi vida. Porque el mismo Jesús dijo, las Escrituras testifican de mí. El mismo Jesús dijo eso. Las Escrituras testifican de mí. Y si queremos conocer a Dios, no solamente debemos buscar una palabra que un hombre o una mujer de Dios dice, Claro. que es muy importante y es muy bueno, eso vale la pena, porque viene de la Biblia, pero no solo eso. O no solamente debemos buscar una palabra profética, que esto lo vemos mucho, ¿no? Mira, nosotros ponemos que viene un profeta en la iglesia y de repente vuelve el que no venía hace 20 años. Ok, está bien, también es parte del don profético, pero muchas veces también es parte de la cultura que nuestra generación ha generado. Ya como esto de buscar, viste, que me digan algo específico a mí, prefiero que me lo diga un hombre a que Dios me lo diga en la Biblia. Claro, algo rápido, dame un resumen de todo. Claro, y suelo decir internamente dentro de la iglesia, y esto, bueno, la primera vez que va a salir externamente así, que el que va de profecía en profecía, de evento profético en otro, de monte en monte, no se diferencia mucho del que busca el tarot en la calle. Simplemente el tarot cristiano. Bueno, decime qué es lo que me va a pasar. No le importa una palabra de Dios. Le importa solamente descubrir su futuro. Y eso es un problema. Cuando en nuestro contexto generamos que lo más importante es la emoción del momento en un culto. Que está buenísimo. Hay que congregarse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Siempre hay que hacerlo. Pero hay que ir con hambre por la palabra de Dios.
O sea, hay que valorar lo que un hombre predica, una mujer predica, hay que valorar la palabra profética. Están buenas las prédicas en YouTube o este mismo podcast. O sea, el podcast está bueno, estamos hablando de la Biblia, pero filtra todo esto que hablamos por la Biblia. O sea, conoce a Dios en su palabra de manera directa. Hoy no tenés limitaciones, esa barrera se rompió y vos podés llegar a la verdad de Dios escrita en Él. Sí, genera vos tu relación con el Señor, tu conocimiento de la palabra de Dios, la revelación que Dios quiere darte a vos, ¿no? Porque a través de devocionales está bueno, porque nos ayudan, nos dan un guía, principalmente si vos tenés una vida corrida, pero tenés que tener tu momento donde vos agarrás tu Biblia y lees y el Señor te va a dar el pan para este día. Es generar esa intimidad, como dice en Salmos 25:14, ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. Los secretos son para los íntimos, son para los que son amigos de Dios. Vos tenés que generar esta amistad con el Señor. El Señor no te quiere contar chismes, no te quiere revelar secretos de los demás, no tiene nada que ver con eso, pero se trata de revelar secretos que están en su palabra, secretos que van a traer dirección a tu vida, dirección a una situación, porque a veces necesitamos buscar más profundamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos revelando que tenemos más hambre, más deseo, y el Señor no se resiste con un corazón que está hambriento. Totalmente. Entonces hay una pregunta clave en esto de valorar la Biblia. ¿Te estás alimentando de alimento sólido o seguís siendo un bebé espiritual que solo puede comer algunas cositas? ¿De qué te estás alimentando? ¿Cómo es tu alimento? Hay un momento que eso debe cambiar. Cuando sos un nuevo en la fe, está genial. Lees libros devocionales cortitos que te inspiren, aprendés pequeñas oraciones, estás dando tus primeros pasos y qué hermoso momento es ese. Sí. Si esa es tu realidad hoy, vas por un buen camino. Ahora, si ya llevas años de cristiano, hay un momento donde esa dinámica debe cambiar. Hay algunos cristianos que se están moviendo en un alimento muy básico porque aún no subieron su nivel de alimentación. Y está bueno que dé esta aclaración de qué en tiempo estás, porque si estás recién iniciando en la fe, no te pongas esta carga y este peso. Tranquilo, anda paso a paso, inicia día a día. El versículo del día para los que están iniciando la fe es una buena herramienta, está muy bueno, paso a paso, pero cuando ya tenés 10 años, 15 años de cristiano, no podés seguir viviendo la vida al mismo nivel de alimentación que cuando recién volviste a nacer. Porque si no te alimentás de la palabra de Dios de la forma adecuada, no va a haber crecimiento espiritual. Yo he visto, personas toda la vida de cristianos que su único alimento, sus únicos libros que leyeron son, devocionales en 2 minutos. Sí. Para recién iniciar está bien. Yo he escrito devocionales cortos para YouVersion, por ejemplo, y está bueno para quienes recién inician. Sí. Pero luego hay que ir profundo. Hay que agarrar la Biblia uno y hay que leerla y hay que aprender, porque si no, no es que solamente te vas a perder el crecimiento espiritual, sino que además no habrá profundidad, pero además de no tener profundidad, vas a tener problemas digestivos. Y hay mucho cristiano con problemas digestivos. Está lleno de cristianos que los problemas que viven dentro de sus iglesias, dentro de sus ambientes, en su familia, en su casa, en sus trabajos, es porque son gente que no se ha alimentado. Sí. Perdón, este tema me encanta a mí, pero pienso también que pero veo que hay gente, por ejemplo, que ya debería estar enseñando. Sí. Y vuelve a lo básico todo el tiempo. Si tu relación con la palabra no es acorde, tu crecimiento va a ser muy lento. La tenés en tu mano, dice que Romanos 10 creo que dice, el mensaje está a tu alcance, está en tu boca y en tu corazón. Eso es cuando lees la palabra, cuando conoces a Cristo. Cristo mismo Juan dijo sobre Cristo que Él es el verbo. No, o sea, toda la palabra está relacionada con nuestro Salvador. Lee tu Biblia. Perdón, ya está. Sí, está bueno, es importante realmente, porque nosotros también hemos crecido, ¿no? Tuvimos nuestros momentos también donde quizás nos alimentamos más de devocionales o de prédicas de YouTube, que está buenísimo. Sí. Yo creo que todo eso es un aporte a tu vida devocional.
Yo mismo aprendí mucho de la Biblia a través de canciones, Claro. de canciones bíblicas, ¿no? Canciones que realmente estaban literalmente hablando del texto bíblico. A mí me encanta, yo soy la parte de la música también y, por ejemplo, mis composiciones tienen a veces el versículo literal, Claro. ¿no? Quizás debería ser un poco más poética, pero voy directo a la palabra, que no hay Sí, error. Sí. Pero, porque eso en los momentos que necesitas, en los momentos de dificultad o aún cuando tenés que aconsejar a alguien, son palabras de Dios que brotan en tu corazón. Vos no sabes de dónde vino, pero está. Es de lo que te llenaste, ¿no? Es un depósito. Sí, como dice David, escondí tu palabra en mi corazón, la guardé en mi corazón para no pecar contra ti. Sí, y hay mucha gente que dice, mi fe está débil, que hay temporadas así. Mi fe cayó, mi fe está débil. Pero tu fe está débil no por la temporada que estás viviendo. Tu fe está débil porque no te alimentaste de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, el justo vive por la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahora, ¿cómo tener más fe o una fe más fuerte? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Fortalece tu fe. Eso es lo primero, ¿no? Debemos valorar la palabra. Y lo segundo que queríamos decirte es, ¿qué es, amor? Que la palabra te va a cambiar la vida. Sí. No solamente leemos la palabra para conocer a Dios, pero cuando hacemos eso, también conocemos quiénes somos en Dios y que esa palabra puede cambiar nuestra vida. Descubrimos lo que esa palabra puede hacer en nosotros y por nosotros. Totalmente. Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? O sea, es importante entenderlo esto, realmente clave. O si no, lo que dice Santiago 1:21 respecto a la palabra, ya al final del versículo dice, esta palabra tiene poder para salvarles la vida. Antes dice, despójense de toda suciedad, de la maldad que tanto abunda. El versículo 22 dice, pongan en práctica la palabra. No se limiten solo a escucharla. Y dice que el que pone su atención, versículo 25, en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Dichoso tiene que ver con alegría. Sí. Yo creo que hay mucho cristiano amargado en los comentarios de Instagram, de Facebook, de YouTube, por poca Biblia. ¿No? Porque cuando estás en la palabra, empezás a preocuparte, a enfocarte entre comillas, empezás a enfocarte en lo que realmente importa. Ves que hay cosas que no vale la pena involucrarse, que, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que Dios me llamó para hacer. Yo tengo algo que tengo que cambiar en mi vida. Dios a través de su palabra me está revelando cosas que yo tengo que cambiar. Y a veces estoy demasiado preocupado con lo que los demás tienen que cambiar, pero no estoy viendo que quizás tengo una trave en mi ojo. ¿Qué es una trave? Es un... ¿Cómo es el versículo ese? Sí, ya sé. Querés sacar la paja al ojo ajeno cuando tenés una viga en tu ojo. Una viga. Sí, tal cual. O sea, estás intentando sacar el chiquito que hay en el ojo del otro cuando tenés algo de ese tamaño en el tuyo. Claro. ¿Por qué? Porque no estás viviendo con la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra lo más profundo, separando carne del espíritu. O sea, va a lo más profundo. Cizaña de trigo, separa todo. Separa todo y revela tu corazón. Entonces, es leer la palabra también con mansedumbre, de aceptar la corrección del Señor también. Porque a veces hay textos que son muy desafiadores. Sí. ¿No? A veces yo leo la palabra y pienso, Señor, oro, Señor, dame más fe. Porque es un desafío, es algo que me está sacando de mi zona de confort. Y yo veo que por mis fuerzas yo no voy a lograr. Pero entonces ahí está el obrar del Espíritu Santo también. No, la palabra que trae la revelación, el Espíritu Santo viene y te trae la fortaleza, te trae la herramienta, te trae la estrategia para cambiar lo que tiene que ser cambiado. Sí, total. Y de hecho, ¿por qué esta palabra tiene poder para cambiarnos la vida, te cambia la vida? Porque el mismo Jesús nos muestra que cuando hay palabra en nosotros, la manera en que afrontamos las pruebas, las luchas de la vida, las tentaciones, es otra. Jesús en el desierto, siendo tentado, respondía,
escrito está, escrito está. Y además de que Él era la palabra, y Él es la palabra, Él también fue a la sinagoga a conversar y a aprender en la palabra. Siendo niño, o sea, siendo un adolescente, un preadolescente, iban a la sinagoga a aprender y a conversarlo, ¿no? Pero cuando Jesús pasó por ese momento de tentación, Él no estuvo ahí con la Biblia. Claro, no es que dice, bueno, a ver, estoy mal. A ver qué Dios me va a hablar ahora, y abrís la Biblia y te salta un proverbio. No, pero Jesús tenía eso guardado, tenía eso internalizado en su corazón, porque tenía esa relación diaria. ¿No? Él era, además de ser la palabra, él conocía las escrituras, ¿no? Como decís. Total, y hay un estudio a 40.000 personas que se hizo en 2009, que lo vamos a poner ahí en el link de YouTube, de donde viene, que demostró los efectos de leer la Biblia. Dice que si la persona lee la Biblia una vez por semana, su vida sigue igual. 2 y 3 veces por semana, también igual, mucho no cambia. Pero si una persona pasa 4 días o más leyendo la Biblia, meditando en ella, hay resultados increíbles. Dice que los sentimientos de soledad se reducen en un 30%. La impulsividad e ira se reducen en un 32%. La amargura en las relaciones interpersonales reduce un 40%. El alcoholismo se reduce en un 57%. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio se reducen en un 68%. Los sentimientos de estancamiento se reducen en un 60%. La adicción a la pornografía se reduce en un 61%. Las probabilidades de aumentar tu fe aumentan un 200%. Y las probabilidades de hacer discípulos, o sea, de enseñar a otros, de llevar adelante un discipulado, aumentan un 230%. Eso se logra si 4 días o más por semana lees la Biblia. No hay mucho más que eso. Es tan importante leer la Biblia, ¿no? Amor, ¿qué es lo que dice Romanos 12, 1, 2? Y ya vamos cerrando. Pablo va a decir a los romanos: por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto es fundamental. La única manera de amoldar, de ser un sacrificio vivo que se entrega por Él, es entregarnos en su palabra. Es entender qué es lo que Él requiere de nosotros. A veces pensamos tantas cosas de Dios y no vamos a consultar a la fuente, ¿no? ¿Qué es lo que Él está hablando? Y soy un sacrificio vivo cuando decido morir a mí mismo y vivir para el Señor. Y la manera de aprender a vivir para el Señor es a través de su palabra. Como vemos acá, Él cambia toda nuestra vida. O sea, el Evangelio no es una doctrina de mejoramiento de vida, o de hacer un upgrade en tu vida. No. Es una doctrina de transformación, de cambio. Y somos transformados por el poder de su palabra. Porque cuando leas la Biblia vas a encontrar cosas que te van a chocar. Bancátela. Bancátela. Porque también esto de que la palabra te cambia la vida. Dios no solo promueve personas. Dios promueve verdades. Y cuando una persona está alineada a la verdad, que es Cristo en su palabra, será promovida por Dios. Claro. Estamos buscando que Dios nos promueva y Dios quiere promover su verdad. Debemos buscar su verdad. Sí. ¿No? Y algo, ¿por qué hacemos este capítulo? Porque algo que nos preocupa es el analfabetismo bíblico. Sí. Somos una generación analfabeta bíblicamente. Lamentablemente, muchos ámbitos. No conocemos sobre nuestro contexto. Hemos conocido bastante y tenemos que trabajar esto. Tiene que ser un llamado a conciencia. Y debemos crecer en la lectura bíblica. Sí, eso es importante para tu vida. O sea, nosotros como pastores, como líderes, tenemos la responsabilidad también de crecer en eso, en nuestra vida devocional. Pero no apoyes todo eso en nosotros, tu vida devocional en nosotros, o tu alimento en nosotros. Nosotros estamos para ayudar, para instruir, pero como dijimos, tu vida con Dios es una construcción tuya, interna.
¿no? Lo que querés construir, de que sea algo sólido, algo que perdure por el tiempo, es en tu habitación, cuando cerras la puerta, cuando tenés tu momento con el Señor. Por eso la importancia de relacionarse con la palabra, de amar a la palabra de Dios. Total. En síntesis, quien no valora, no busca. No valoramos la palabra, no vamos a buscar a Dios. Y solo puede acceder a lo que Dios tiene quien lo valora. Porque Dios no va a confiar, no va a entregar nada a quien no valora lo que Él tiene para dar. Valora su palabra. Un gran abrazo. Chau, chau. Nos vemos.